Hola queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Soy Católico, una charla entre hermanos. Ya nuestro quinto programa, Sí, gracias a Dios que vamos creciendo y que vamos llegando a más hermanos, y nos gustaría que ustedes mismos lo vayan difundiendo en este espacio que estamos construyendo juntos, ustedes y nosotros. Y que vamos tocando esos temas que nos interesan, esos temas que nos importan, esos temas que son fundamentales a nuestra fe. Y ahora, Padre, una pregunta que nos hicieron algunos hermanos que nos están siguiendo, a los cuales agradecemos por su aporte y los invitamos a otros hermanos que también por ahí lo hacen en privado, pero que también sería lindo que vayan interactuando allí en el canal, para poder ir viendo también las temáticas que nosotros vamos a ir trabajando. Y me preguntaba si vamos a seguir algún esquema determinado para el programa. Sí, más que esquema, bueno, esto surgió como un dialogar de las cuestiones que nos pasan, ¿no? Pero nos puede ayudar, y lo charlábamos con Sergio, nos va a ayudar un poco el esquema del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el esquema del catecismo es hermosísimo y aparte es la síntesis de la vida cristiana, ¿sí? Creer, celebrar, vivir, rezar, ¿no? Son como los cuatro grandes ejes de la vida del cristiano, ¿no? Creo, celebro lo que creo, vivo esa fe, vivo lo que celebro, lo que creo, y por último lo rezo, la oración. Entonces fíjense, la fe, la celebración, los sacramentos, la Eucaristía, los dones de Dios. El tercer aspecto es la vida del discípulo, un poco la parte, la vida de la comunitaria y personal. Y el cuarto aspecto es la oración. Lo vamos a ir integrando todo porque de hecho en cada encuentro terminamos haciendo una pequeña oración, así que de alguna manera vamos andando con estos cuatro. Y el espíritu de este espacio justamente es que nosotros podamos retomar o ir redescubriendo más de 2000 años de magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, ni más ni menos que justamente un compendio, un resumen muy bien pensado por el Espíritu, digo yo, ¿no? Sí, sí. Que nos quiso regalar Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Sí, claro. Y que bueno, este catecismo de la Iglesia Católica nos va ayudando en todas estas cuestiones de la fe, en una teología entendible y que está al alcance de todos, ¿no? Porque sí, realmente toca temas muy, muy importantes. Todos los temas de la fe, pero planteados con un lenguaje y con un montón de citas y notas que la verdad que es una gran riqueza para la Iglesia tener el catecismo de la Iglesia Católica. Así que bueno, respondida la pregunta, bueno, y el tema que hoy nos toca, o que queremos tocar, mejor dicho, es la fe. La fe. La fe como respuesta del hombre a esa revelación de la que venimos hablando, ¿no? ¿Te acordás que en el primer programa habíamos hablado de la fe? Cuando habíamos hablado de espiritualidad, fe, religión, ¿no? No somos pasivos de decir, bueno, nos sentamos y esperamos que Dios se revele. No. Tenemos un papel fundamental en este diálogo de salvación que es la vida, ¿no? Qué bueno esto, perdón padre que te interrumpa, ¿no? Pero qué bueno esto que dijiste de no sentarnos a esperar, porque muchas veces tenemos esa idea de que todo nos tiene que venir de arriba, ¿no? Claro, y ese es un error de la fe, ¿no? Yo creo, entonces Dios me tiene que solucionar todas las cuestiones. Y ahí estaríamos cometiendo un gran error porque estaríamos cortando la fe por la mitad. El don de Dios es la mitad de la torta, pero la otra mitad la tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Claro. Bien, entonces estamos hablando de la fe en eso que creemos, ¿no? Porque la primera parte que estuvimos viendo era la propuesta de Dios en su revelación
Y ahora estaríamos entrando en la respuesta del hombre a esa propuesta que Dios nos está haciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso se habla de la obediencia de la fe, ¿no? Está bueno. Es una expresión muy, muy linda, pero ¿por qué obediencia? Porque la palabra obediencia viene de haber escuchado, ¿no? Es un verbo latino, audire, audire. Después de haber escuchado, respondo. Como cuando vos sentís que vas caminando por la calle y alguien grita tu nombre, ¿qué haces? Te das vuelta. Escuché que alguien me gritaba y respondí, me di vuelta, miré a ver quién era, ¿no? Eso es la obediencia de la fe. Ese Dios que se revela, que viene a querer vivir con nosotros, espera nuestra respuesta. Te dice, hey, Sergio, y espera que vos le digas, aquí estoy, Señor, como dijo Samuel, ¿no es cierto? Qué bueno, qué interesante entender a esto, pero no entender esto que explicaste muy bueno, la obediencia, pero no una obediencia como la que normalmente el mundo, o muchas, vuelvo a repetir algo que hemos dicho, pero muchas corrientes filosóficas piensan en la iglesia como un medio de dominación, como un medio de quitar libertades. Exactamente. No, al contrario, Dios es el Dios de la libertad. Y entonces Dios, fíjate vos, tanto te ama Dios que espera tu respuesta. Yo siempre digo, Sergio, que Dios no entra en la vida del hombre si el hombre no le da permiso. Dios, cuando nos creó libre, respeta tanto nuestra libertad, que yo diría que la respeta más que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hasta le puedo decir que no, que es lo que le pasó con Adán, ¿te acordás? Cuando Dios sale a buscarlo a Adán a la tardecita en el paraíso, el Adán se le había escondido. ¡Hey, Adán! ¿Dónde estás? Si vengo todas las tardes a verte, vengo a charlar con vos y ahora ¿dónde estás? Y Adán que dice, me escondí porque tuve miedo. Pero fíjate vos, es un canto a la libertad eso, ¿no? La fe no te quita libertad, la fe te lanza a la libertad, porque además creer es animarte a dar el paso ahí donde no tenés certeza, donde no sabés qué hay debajo, ¿sí? Y eso es un canto a la libertad. De ninguna manera la fe puede limitar la libertad. Que algunas veces se hayan usado para quitar la paz, para producir miedo, mucha gente juega con el miedo del otro, pero ese ya es otro punto. La fe jamás te va a producir esa quita de humanidad que a veces denuncian algunos, ¿no? Fíjate que la palabra, ¿no? Cuando uno se pone a leer los evangelios, cuando se pone a leer los hechos de los apóstoles, esos primeros tiempos de la iglesia, la escuela de fe que hay, ¿no es cierto? Claro. La escuela de justamente ir esa certeza de que van mostrando los distintos actores del evangelio, los distintos los escritores mismos, los geógrafos, ¿no es cierto? Jesús mismo, ¿no? Y los personajes que se van dando, cómo van en esa certeza de algo que era tan incipiente. Hoy por hoy tenemos algunas ideas, tenemos algún conocimiento a través de la revelación, pero que en ese momento la revelación se estaba dando, claro. Se estaba planificando, si se quiere, ¿no? Sí, claro, y ahí está, digamos, es decir, el misterio de la fe es que cada uno va haciendo su propio camino, ¿no? Por eso creo que lo dijimos ya. Dice la iglesia que hay tantos caminos de salvación cuantas personas en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de que vos y yo creamos en lo mismo, lo vivimos distinto, porque lo incorporamos distinto, porque lo usamos en distintos momentos, ¿no? Es decir, a ver, la fe en el perdón de Dios. Quizás vos en este momento no lo necesites. ¿Por qué? Porque no hay ninguna necesidad, porque quizás yo estoy con una carga de conciencia, estoy oprimido, angustiado por alguna macana que me mandé y yo en este momento necesito creer en eso. Vos no. Y eso está ahí. Y algún momento quizás vos lo necesites y yo ya lo dejé atrás. Entonces, esta es la maravilla de la fe, ¿no? Es decir, es este camino tan hermoso, pero que cada uno tiene que ir realizando. Por eso, el catecismo mismo habla de la fe como gracia de Dios, pero fundamentalmente como un acto humano. Las dos cosas, ¿sí? Son como las dos manijas del volante, ¿no? Es decir, no es solo gracia,
no es solo obra humana, las dos cosas. O sea, dimensiones, podríamos decir, de la Dimensiones de la fe. Entonces, Exacto. fe, don de Dios. Fundamentalmente y primero que nada, don de Dios. Don de Dios. Regalo de Dios, ¿por qué? Porque Él se reveló y quiere que todos los hombres se salven. Puede ser que para que nos demos cuenta de Él y que seamos capaces de Él. Claro, ya somos capaces de Él, para que vivamos esa capacidad como una oportunidad, ¿no es cierto? Si yo soy capaz de Dios, yo soy capaz de encontrarme con Él y de creer en Él. Pero la fe me dice, dale, ahí está. Metele, da el paso, ¿no es cierto? Exacto, qué bueno. Y hablamos entonces también de una fe humana. ¿Podemos decir que la fe también tiene como una construcción que se va dando en nuestra vida? Sí, sin duda, sin duda. Como acto humano que es, ha ido creciendo en tu vida y en la mía, ha ido creciendo con la capacidad, con el entendimiento, con el estudio, con la oración, con las revelaciones que Dios te ha ido regalando, ¿no? Es decir, a ver, la fe que yo tenía el día que tomé la primera comunión ya no me sirve. Ya hoy, si yo quisiera creer con esa misma fe, tendría una fe de niño, dice San Pablo, ¿no? Ustedes cuando eran niños tomaban leche como niños. Ahora que son adultos no pueden tomar leche. Necesitan alimentos sólidos. Entonces, esa construcción humana que dura toda la vida, porque en definitiva también es la fe que vos y yo hoy tenemos. No sé si nos va a servir cuando lleguemos ancianos, si es que llegamos. ¿Por qué? Porque la ancianidad se vive con la cercanía a la muerte que hoy nosotros quizá no la tenemos. Y entonces mi fe va a tener que incorporar ese elemento, ¿no? El decaimiento, la debilidad, el no poder valerme por mí mismo. Es toda una serie de elementos, ¿no? Psicológicos, humanos, afectivos, intelectuales, que van creciendo maravillosamente, ¿no? Indudablemente que nosotros cuando vamos hablando de la fe, por eso hermano, es importante esto también de tu construcción, ¿no? Es Claro, importante de tu sí. camino, de ir creciendo y no quedarnos a veces con simples cosas, ¿no? La palabra de Dios, la historia de la salvación, nos muestra de muchos sacrificios de aquellos que debían reforzar la fe, ¿no? Podemos poner el ejemplo en su principio de Moisés. Claro, ¿No? Podríamos poner los sacrificios de Jonás. Sí. Podemos poner los sacrificios del mismo Jesús. ¿Por Sí, qué no? absolutamente. ¿No? Entonces todo eso de ir necesitando de que se vaya... a ver, esto muchas veces nosotros decimos y tenemos una costumbre de decir que estoy viviendo un desierto. Ajá. Se me vino a la cabeza esto preguntarte. Estoy viviendo un desierto. ¿No? Y sin embargo, muchas veces pensamos el desierto como eso árido, pero sin embargo el pueblo de Dios fue llevado al desierto ¿para qué? Para que pueda pensar en él. Claro. Y el profeta Osea plantea la vuelta al desierto para volver a enamorarse. ¿Se acuerdan? El profeta Osea dice que Dios va a llevar a su pueblo de vuelta al desierto para que vuelva a responder con el amor de la novia de los primeros días, ¿no? Entonces, el desierto, a ver, es horrible pasar por esas crisis, ¿eh? Es horrible, pero digamos, a ver, la crisis también como ese trampolín donde tenés que pegar el salto y animarte a ir un poquito más allá adelante también, ¿no? Ahora, la bondad y la misericordia de Dios tiene esas cosas maravillosas a través del Espíritu Santo. Y podemos hablar de una fe carismática también. Sí, claro, sí. Aparece en la lista de carismas que da Pablo en la carta a los romanos, dice concretamente el tercer don, creo si no me equivoco, es la fe. Y no se trata de una fe cotidiana para creer, sino es la fe, por ejemplo, para pedirle a Dios un milagro, ¿no? Es una fe revelada de decir, en este momento fulano y tal necesita un milagro y yo se lo pido al Señor y Él se lo va a regalar, ¿sí? Los hermanos en distintas manifestaciones del movimiento carismático católico, ¿no? Porque ya no hablamos solo de la renovación carismática, sino de un movimiento carismático católico. Más adelante vamos a entrar seguramente a hablar de algunas cuestiones de esta. Saben muy bien de qué se trata, de ese momento en que se siente justamente el carisma de fe. ¿Para qué? Para orar por muchas cosas, ¿no? Sí. Para orar por
manifestaciones extraordinarias para nuestra vida cotidiana, Claro. pero que son ordinarias para Dios, simplemente, ¿no? Pero que, bueno, vamos a ir viendo en próximos programas, cuando entremos más en la neumatología, es decir, en la teología del Espíritu Santo, y cuando entremos, vamos a ver si podemos hacer varios programas sobre los carismas, ¿no? Dale, sí, sobre sí, los sí, carismas claro. para esto de la iglesia, esto tan rico y tan hermoso. Palabra carisma, una palabra que tiene como raíz el haris, la gracia, y que harisma significa la gracia en movimiento, ¿no? La gracia que se mueve, una gracia que actuando. Y en algo que después lo vamos a ir descubriendo que es extraordinario y que no es tan extraordinario para la iglesia, ¿no? Exacto. Sino que es algo que el Señor nos hace vivir. Es ese momento en que el Señor viene a nuestra ayuda con ese don del carisma, con ese carisma de fe. ¿Seguro? Sí, ¿No? sí, sí. Y yo quisiera volver, ya que vos lo mencionaste como desierto, ¿no? Digo, a veces nosotros decimos, estoy en una crisis de fe, o estoy perdiendo la fe. Uno a veces escucha esas expresiones. Y en realidad, yo digo, no existe la crisis de fe. Existe hombres y mujeres de fe que pasan por crisis, ¿no? Y entonces en algún momento vos sentís que tu fe está como más débil, como más chiquita, pero no es una crisis de fe, es que la realidad o la situación que estás viviendo parece más grande y digamos, cuestiona más tu fe, como que tu fe no te alcanza a dar las respuestas que necesitas y entonces decís, estoy perdiendo la fe. No, no la estás perdiendo. Es más, en ese momento habría que orar por esta fe don, por esta fe carismática para decir, Señor, mirá, no entiendo lo que está pasando, por favor te pido, haceme un regalo especial de tu luz para poder comprender. Entonces, la crisis vivida por una persona de fe, así como el que no tiene fe, como el agnóstico, el ateo o el que no cree en nada, vive sus crisis, no sé, aferrándose a otras cosas. ¿no? Qué tristeza pensar que todo se termina. Qué tristeza pensar en una vida finita, ¿no? Qué tristeza por ahí pensar que no pensar en que fuimos hechos para trascender, ¿no? Claro. Por eso el catecismo habla también de la fe como comienzo de la vida eterna. El que cree en Dios sabe que su vida acá no termina, sino que tiene otro regalo, otro don posterior, ¿no? Y yo creo que a nosotros eso nos abre un panorama infinito de decir, pucha, mirá todo lo que se me viene, ¿no? O sea, ¿cómo será para el que cree que todo se termina con la muerte? A mí me parece debe ser bravo, debe ser áspero, encontrarse con esa finitud y no querer resolverla. Y eso ¿no? tiene que ver con la falta de esperanza del mundo. Y sí, es creer que se cierran todas las puertas y que todo se termina acá, ¿no? Para ir cerrando, redondeando, ¿no? Podríamos decir que cuando nosotros crecemos en la fe es cuando nos damos cuenta y obtenemos la certeza de aquello que esperamos pero que no vemos. Claro. ¿No? Sí. Esa es la definición de San Pablo. Bueno. Esperamos, creer es esperar lo que todavía no vemos. Exacto. Cuando lo veamos ya dejaremos de esperarlo, dice Pablo, ¿no? Sí. Pero justamente por eso, pero creer y esperar es muy humano. No, digamos, el ser creyente, el ser crédulo, perdone la expresión, ¿no? El crédulo, a veces nos burlamos del que es muy crédulo, del que cree cualquier cosa que uno le dice. Pero creer es profundamente humano, porque hay que ser muy inteligente para creer. No hay una lucha entre la fe y la inteligencia, entre la fe y la ciencia. No. Hay que ser muy inteligente para creer y hay que ser muy vivo para creer también. Claro, qué bueno. Y también tener en cuenta esto, ¿no? San Pablo dice algo muy lindo. Ya no soy quien vive en mí, sino ya no soy yo quien vive en mí, sino que Cristo que vive en mí. Pero mientras vivo en esta vida. Claro. ¿No? Siempre nos olvidamos de ese pedacito, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces vivimos nosotros como escapados de la realidad y sin embargo
el Señor nos pide vivir en la realidad, ¿no? Claro, claro. No, y además, digamos, ¿no? Eso es una división muy triste. ¿Por qué? Porque es como que de mi vida humana me encargo yo y después, bueno, le doy un espacio en mi vida espiritual para que esté Dios. No. Es Cristo quien vive en mí mientras vivo en esta carne, mientras vivo en este tiempo. Todo lo que hice hoy lo hice en Cristo y lo hizo Cristo en mí. Es esa inhabitación hermosísima que celebrábamos este fin de semana con la fiesta de la Trinidad, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Será que es hasta el momento en que Cristo complete su obra en nosotros? Y bueno, ¿qué tal si terminamos con una pequeña oración y nos da la bendición? Y una canción que dice así, a ver. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Qué lindo sería pedirle al Señor que nos dé fe, especialmente aquellos que por ahí estén en alguna lucha, ¿no? En alguna batalla, porque lo que le está pasando parece como que la fe no alcanza a responder, ¿no? Esa situación que a veces parece que te ahoga, que no le ves la salida, y entonces ahí es donde vos decís, me estoy quedando sin fe. No, no te estás quedando sin fe. Tu fe no alcanza todavía a encontrar la luz ahí, y en ese momento, hermano, decirle, Señor, mira, necesito un poco más de fe, dame un poco más de fe, porque quiero ver, porque quiero encontrar la salida, porque quiero confiar, porque quiero entregarme, en definitiva, ¿no? Así que el Señor regale la gracia de la fe. Ahora, hermano, si te viene la gracia, te tenés que poner a laburar, Si te viene el don, el regalo de Dios siempre se convierte en una tarea, en una respuesta, en una acción, ¿sí? Le pedimos al Señor que nos dé fe, pero esa fe después hay que ponerla en acto, hay que moverla, hay que ejercitarla, hay que activarla, dirían los grises, Entonces el Señor te regale la fe que estás necesitando, pero también el coraje para vivirla, y poder resolver aquello que hoy quita tu paz, no te deja tranquilo, te quita la luz, te quita la alegría. El Señor te perfeccione con el don de la fe y fortalezca todos tus deseos. Dame fe, Señor, pero también dame coraje para vivirla y para enfrentar lo que venga, lo que la vida me proponga. Nos da la bendición, Padre. Que la gracia y la paz de Dios, que supera cuanto podemos pensar o desear, tome bajo su cuidado tu corazón, tu mente, tu cuerpo, toda tu vida. Te bendiga el Señor, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta el próximo programa donde vamos a seguir tocando la fe. Seguimos andando. Chao.